La señal mundial de la radio y televisión de la mujer y la poesía del barco del romance. Los saluda Radio Escuchas de Latinoamérica, Radio Escuchas de España. Bienvenidos una vez más a su programa Obra y Vida de los Grandes Poetas, dirigido por el poeta colombiano Alberto Camargo. Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas tardes y buenas noches, radioescuchas de España. Hoy hablaremos de dos poetas invidentes, como un homenaje a todas las personas invidentes de este mundo. Iniciamos con el poeta Homero. Nacido en el siglo VIII a.C., poeta griego al que se atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego, con el hombre vive en el aire. Admirado, imitado y citado por los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, es el poeta con autonomacia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputaron ser su patria: Colofón, Cunas, Pilos, Itaca, Argos, Atenas, Esmirna y ya la mencionada Quíos, para las sinónides de Armobos y Píndaro. Solo las dos últimas podían reclamar el honor de ser su cuna. Aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, su contenido, incluido la famosa ceguera del poeta, es legendario y novelesco. La más antigua, atribuida sin fundamento a Heródoto, data el siglo V antes de Jesucristo. En ella Homero es presentado como el hijo de una huérfana seducida de nombre Creteidas, que le dio la luz en Esmirna. Conocido como Melesiges, pronto destacó por sus cualidades artísticas. Iniciando una vida de bohemia, una enfermedad lo dejó ciego y desde entonces pasó a llamarse Homero. La muerte, siempre según el pseudo Heródoto, sorprendió a Homero en los viajes que realizó en Atenas. La obra de Homero, la iconografía grecorromana, ha consagrado el nombre sobre bárbaro de un anciano ciego con el que Homero está. La mayor parte de la literatura griega se nutrió del inmenso caudal de leyendas y tradiciones que desde tiempos remotos se transmitía oralmente de generación en generación. También la poesía épica se transmitía oralmente en sus orígenes. Un aedo o un rapsoda la cantaban o recitaban de memoria ante el público que desconocía la escritura. Los aedos eran músicos ambulantes que cantaban poemas épicos, acompañándose con instrumentos de cuerda, y los rapsodas recitaban sin cantar, llevando el ritmo con golpes de un bastón. La perfección y la calidad de la Ilíada y la Odisea, considerados obras maestrales de la literatura occidental, solo se explica por la existencia de toda una tradición previa de la guerra de Troya de aedos y rapsodas. A pesar de que Homero se sirve de los procedimientos de la tradición oral, es indudable que en ambos poemas hay un propósito poético, un plan y una estructura que revela la actividad de un poeta consciente de su arte. La naturaleza oral del estilo de la Ilíada y la Odisea es indudable. Esta certidumbre se debe a la repetición cada cierto tiempo de unas determinadas fórmulas.
la aurora de dedos rosados, Aquiles el de los pies ligeros. Siempre en las mismas condiciones métricas, después de un largo periodo de transmisión oral, el texto habría fijado una forma definitiva en Atenas durante el siglo VI a.C., por iniciativa del tirano Pisístrato. En sus poemas, Homero no trazó una historia completa de la guerra de Troya, que conoceremos por otras fuentes, sino que escogió 2 episodios de la leyenda troyana para recrearlos. Así en la Ilíada se narra el último año de la guerra de Troya, aunque el episodio central sea la disputa entre 2 héroes griegos, Aquiles y Agamenón. La Odisea, que parece ser la más moderna de las 2 composiciones atribuidas a Homero, relata las aventuras y penalidades de Ulises, héroe que desempeña un papel secundario en la Ilíada, en el viaje de regreso desde Troya hasta su patria, Ítaca, y el castigo que inflige a las pretensiones de su esposa Penélope, que se creían muertos. En cuanto a la Ilíada, relata el 10º año de la guerra de Troya. Su núcleo argumental es célebre cólera de Aquiles. El héroe griego Aquiles ha sido despojado de su esclava Briseida por Agamenón, jefe del ejército aliado griego que tiene situada la ciudad de Troya para rescatar a Helena. A causa de esta decisión injusta, Aquiles se enemista con Agamenón y resuelve no participar más en los combates. La Ilíada consta de 15.693 versos agrupados en 24 cantos. El canto 1 comienza con la cólera de Aquiles. Es posible que los cantos 2 al 11 eran interpolaciones de otros poetas. Como ya señaló Aristóteles en su Poética, uno de los grandes aciertos de Homero en la Ilíada fue precisamente no contar toda la guerra de Troya. En cuanto a la Odisea, frente a la Ilíada califica siempre la epopeya guerrera. Se considera la Odisea como una narración de aventuras marinas, un poco más breve, 12.110 versos en 24 cantos. Como con toda probabilidad, pues, la Ilíada nos habla de unas civilizaciones y en conflictos que verdaderamente existieron y que al cabo de varios siglos eran aún conocidos por la transmisión oral. Tanto la Ilíada como la Odisea reflejan en tono épico las gloriosas hazañas de un pasado poblado de héroes, pero a la vez, aunque sin aludir a un periodo histórico claramente identificable, encierran un núcleo de verdad histórica, la expansión micénica por Oriente y la colonización griega. Aplausos, mis queridos radioescuchas, mil gracias por estar presentes. Oigamos algunos poemas de Homero, como por ejemplo, de título Ayer y Hoy. Tu paso como una sombra era difícil de seguir, y al perderte en una esquina solo quedaba en mí, como en la calle, un vago sentimiento de vacío. Tu cimbrero, tu cintura me estremecían y el jardín parecía tener más rosas y el verano calor, pues en mis labios de niño aún no había la palabra que define al amor. La edad nos separaba como 2 cuerpos, no de tamaños distintos, sino de espacios diferentes. Y mis manos haciéndote, mis brazos abrazándote, no podían asistirte.
no podían alcanzar tu cuerpo, tu mirada. Oigamos otro poema de título Lords Got Home. Ahora que empezó el día volviendo a tu mirada y me encontraste bien y te encontré más linda. Ahora que por fin está bastante claro dónde estás y dónde estoy. Sé por primera vez que tendré fuerzas para construir contigo una amistad más piola que la del vecino. Territorio del amor, ese desesperezado empezaron a mirarnos con envidia y acabaron organizando excursiones para venir a preguntarnos cómo hicimos. Otro poema. A veces uno toca un cuerpo. A veces uno toca un cuerpo y lo despierta, por el que pasamos la noche que se abre, las pulsaciones sensibles en los brazos marinos, y como el mar lo amamos, como un canto desnudo, como el sol verano. Le decimos luz, como se dice ahora, le decimos ayer y otras partes. Lo llenamos de cuerpos y de cuerpos de gaviotas que son nuestras gaviotas. Vamos escalando punta a punta con orillas y techos y aldabas, cauces y memorias y paisajes y tiempo y asteroides. Los colmamos de nosotros y de alma, de collares de islas y de alma. Lo sentimos vivir y cotidiano, lo sentimos hermoso, pero sombra. Estos poemas han sido traídos al español por los poetas Homero Nicolás Mancini, Homero Arigis, que los trajeron a conocer estas bellas escrituras de Homero. Bueno, mis queridos radioescuchas, oigamos otra biografía de otro poeta invidente, de nombre Joao Cabral de Melo Neto. Nacido en 1920 y fallecido en 1999. Fue un poeta y diplomático brasileño, autor de Muerte y Vida Severiana, poeta dramático que lo hizo famoso. Fue elegido miembro de la Academia Brasileña de Letras. Recibió el premio de poesía del Instituto Nacional del Libro, el premio Jabuti de la Academia Brasileña del Libro y la Unión Brasileña de Escritores, premio para el libro Asesinato en la calle del Relator. Joao Cabral de Melo Neto nació en Recife, Pernambuco, hijo de Luis Antonio Cabral de Melo y Carmen Carneiro Leao Cabral de Melo, historiador, hermano de Baldo Cabral de Melo y primo poeta de Manuel Bandeira y sociólogo Gilberto Freire. Pasó su infancia entre los molinos de la familia en San Lorenzo de Mata y Moreno. Estudió en el Colegio Marista en Recife, amante de la lectura, todo lo que tenía acceso en la escuela y en la casa de la abuela. En 1941 participa en el Congreso de Poesía Primera Recife, leer el folleto Consideraciones para dormir poeta. En 1942 publicó su primera colección de poemas con el libro El sueño de piedra, donde predomina una honda atmósfera de surrealismo y el absurdo. Después de convertirse en amigos con el poeta Joaquín Cardoso y Vicente Dorrego Monteira, pintor, se trasladó a Río de Janeiro. Durante los años de 1943 y 1944, trabajó en el Departamento de Regimentación y Selección de Personal de Río de Janeiro.
En 1945 se publicó su segundo libro, El ingeniero, financiado por el empresario y poeta Augusto Federico Smith. Realiza su segunda licitación y en 1947 entró al servicio diplomático y empezó a vivir en ciudades de todo el mundo como Barcelona, Londres, Sevilla, Marsella, Ginebra, Berma, Asunción, Dakar y otros. En 1950 publicó el poema El perro sin plumas. A partir de entonces comienza a escribir sobre temas sociales. En 1956 escribe el poema Muerte y vida severiana, responsable de su popularidad. Se trata de un ahoto Navidad persiguiendo la tradición de los registros medievales, haciendo uso de la redondija, el ritmo y la musicalidad. Fue llevado al escenario del teatro de la Universidad Católica de San Pablo en 1966. João Cabral de Melo Neto estaba casado con María Estela Barbosa de Oliveira, con quien tuvo 5 hijos. Se casó por segunda vez con el poeta Marlin de Oliveira. Fue elegido miembro de la Academia Brasileña de Letras a la silla número 37, tomando posesión el 6 de mayo de 1969. En 1992 comienza a sufrir de ceguera progresiva, una enfermedad que lo conduce a la depresión. João Cabral de Melo Neto murió en Río de Janeiro el 9 de octubre de 1999 por un ataque al corazón. En cuanto a premios literarios, recibió el premio José de Achata, recibió el premio Olavo Bilac, el premio a la poesía del Instituto Nacional del Libro en 1993, el premio Viena Nestlé y el premio de la Unión Brasilera de Escritores. Entre sus obras encontramos Piedra del Sueño, El ingeniero, Psicología de composición, Perro sin plumas, El río, Muerte e vida severina, Paisajes en las figuras, Un cuchillo solo cuchilla, Cuaderna, Dos parlamentos, Tercera feria, Poemas elegido, Educación para Stone, Museo de todo, La escuela de los cuchillos, Crítica de poesía, Autofrade, Salvaje, Del criminal en la calle relator y Sevilla Working. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Qué bello es verlos tan atentos. Oigamos algunos poemas de este prestigioso poeta brasileño. De título, Tejiendo el mañana. Un gallo por sí solo no teje un mañana, que siempre va a necesitar otros gallos. Uno que tome este grito, el tirar del otro gallo, para tomar el grito de un gallo antes. Y tirar del otro y otros gallos, que con muchos gallos cruzará los hilos del sol sus gritos de gallos, de manera que la mañana una fina red si vas tejiendo entre otros gallos. Y si la pantalla que incorpora entre todas el aumento carpa, donde vive todo, si entreteniendo para todo el mundo, que marcó plano libre por la mañana la inclinación como el tejido aéreo, que el tejido se eleva por sí misma la luz del globo. Oigamos otro poema de título, Perro sin plumas. La ciudad se pasa por el río como una calle que pasa por un perro, una fruta con una espada.
El río ahora se recuerda el lenguaje suave de un perro, a veces triste, vientre de un perro. Ahora el otro río acuoso trapa sucio de los ojos de un perro. Ese río era como un perro sin plumas, no sabía nada de la lluvia azul, la fuente de color rosado, recepción de la boda del agua, la jarra de agua, los peces de agua, la brisa en el agua, cangrejos, siso, lodo y óxido. La suspensión, como la mucosa, debería conocer a la gente seguramente sabia de la mujer febril que habita en las ostras. Ese río nunca se abre a los peces el brillo, el cuchillo de inquietud existe en el pescado, nunca se abre en el pescado. Oigamos otro poema de título Solo una hoja de cuchillo. Como una bala enterrada en el cuerpo, haciendo más gruesa lado de los muertos. Una bala como el plomo más pesado, el músculo de un hombre que pesa más de un lado. Que bala que tiene un mecanismo vivo, bala que posee un corazón activo. Igual a un reloj sumergido en un cuerpo, a un reloj en vivo y también repugnante. Reloj que tenía el filo de un cuchillo y toda impiedad hoja azulada. Así como un cuchillo que sin bolsillo o funda se convierta en parte de su anatomía. En él que un cuchillo interior o uso interno, cuchillo, mora en un cuerpo como su columna vertebral. Un hombre que tenía y siempre doloroso, hombre que resultó herido en contra de sus huesos. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Continuemos con otro poema, Algunos toreros de título. Vi Manolo González y Pepe Luis Sevilla, flor de precisión dulce, elegante, pero la necesidad. Vi Julio Aparicio desde Madrid como parrita, flor fácil, ciencia espontánea, pero estricto. Vi Miguel Báez Litri, los confines de Andalucía cultivando a otra flor angustiante, explosivo. Y Antonio Ordóñez que crece flor antigua, perfume viejo, ingresos, flor en el libro de los sueños. Pero vi Manuel Rodríguez Manolete, el más desierto, el torero más ayuda, más minerales y despierto. Los nervios de madera, de fibra seca, maneja la figura madera, madera seca, fregar. Que mejor calculado contra fuegos fluidos de vida, lo que un mayor precisión rozó la muerte en su franja. Lo que la tragedia dio el número, el vértigo, la geometría de la emoción decimal y el miedo, y él pensó y medida. Oigamos otro poema de título Muerte y vida Severín. Mi nombre es Severín, ya que no tengo otro fregadero. ¿Cuántos severinos que es santa peregrinación entonces tienen que llamarme Severino de María? Ya que hay muchos severinos con las madres llamadas María. Estaba siendo María de la tarde Zacarías, pero esto todavía dice poco. Hay muchos en la
parroquia a causa de un coronel que se llama Zacarías, y fue el más antiguo maestro esta asignación. Como entonces decir que habla, ora a tus señorías, veamos el Severino de María Zacarías. No vio la caja torácica, limitaciones de Paraíba, pero esto todavía dice poco, aunque solo 5 fueron nombrados Severino, hijos de tantas Marías, mujeres de tantos hombres ya fallecidos. Zacarías, que vive en la misma sierra fina y ósea en el que vivía. Somos muchos Severinos, iguales en toda en la vida, la misma cabeza grande que el costo es sacudido, el mismo vientre crecido, en las mismas piernas delgadas. Y también porque la misma sangre que utilizamos tiene poca tinta, y así estamos Severinos, iguales en toda la vida. Murió él mismo la muerte misma Severina, que es la muerte que se muere de viejo antes de los 30 años, emboscada antes de los 20, de un poco de hambre al día, de debilidad, y la enfermedad es que la muerte severía golpea a cualquier edad, e incluso la gente no nace. Somos muchas Severinos iguales en todo y en el destino para frenar esas piedras. Su duración es muy arriba para tratar de despertar a la tierra cada vez más extinta, o a querer tirar un poco de ceniza rascado. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Oigamos un último poema de este prestigioso poeta, de título El reloj. Alrededor de la vida del hombre hay ciertos casos de vidrio, dentro de los cuales, al igual que en la jaula que escuche derrotar a un animal, si jaulas no son las adecuadas, más acerca de las jaulas son al menos el tamaño y forma cuadrático. A veces este tipo de jaulas se cuelgan en las paredes, otras veces más privados lo hará un bolsillo en una de las muñecas. Pero ¿dónde están la jaula? ¿Será de aves o pasar en palpitaciones alas la saltación que posee? Y el canto de las aves, no plumas de aves, para ellos se emite una esquina de dicha continuidad. Bueno, mis queridos radioescuchas, espero que estos programas sean de su interés. Un fraternal abrazo a José Gamboa, fundador de esta prestigiosa emisora. Mil gracias, radioescuchas, por haber estado presentes. Dios los bendiga. Alberto Camargo.